este video es exclusivo porque te voy a contar el gran misterio de qué exactamente hay atrás de Tartaria. Vas a saber absolutamente todo lo que realmente pasó, de qué realmente es Tartaria, qué realmente son estas fotos, qué realmente son estas cúpulas, por qué este tipo de construcción está extendido en todo el planeta. Y lo vas a conocer aquí en este video. Quédate hasta el final. Te recomiendo que me des like, suscríbete, actives la campanita que me hace falta. ¿Qué hola? Sean bienvenidos al primer canal del misterio de Cuba, probablemente del Caribe. A lo que íbamos. Se ha hablado últimamente muchísimo en las redes sociales del tema de Tartaria, se han hecho grandes debates y aquí yo, dentro de lo poco que sé, daré mi opinión acerca del gran misterio de Tartaria. Realmente no mi opinión, más que opinión pretendo desmontar el gran misterio, el supuesto gran misterio de la gran Tartaria. Para ponerte en contexto, si no lo sabes, Tartaria supuestamente fue un lugar utópico, una civilización utópica. Lo ponen entre 1700, 1200, 1000. No se sabe, no son precisos en cuanto al año exacto de cuándo supuestamente fue esta civilización. Dice que Roma nunca existió, un desastre, en fin, un desastre. Bien, Tartaria era esta civilización que tenía una especie de energía orgónica, de la cual ya hablaré que sí existió la energía orgónica. Pero bueno, no como nos plantean aquí, una energía más bien le llaman etérica. Que eso explica, según ellos, las cúpulas tienen las cúpulas encima tienen como unos pinchos hacia arriba, ¿no? Y ellos decían que eso era para coger la energía eléctrica, que era una energía limpia, gratis, que todos eran perfectos, convivíamos con gigantes, etcétera. Ponen unas fotos espectaculares que ya te iré poniendo aquí y que las voy a desmontar completas. Unas fotos espectaculares de que supuestamente el gran reset de la humanidad. Yo llevo mucho tiempo, prácticamente la vida entera, investigando toda la temática del misterio. Y hay una cosa que me molesta, la cual no tanto me molesta como que no le veo lógica. Hay millones de misterios, existen millones de misterios en la historia de la humanidad, del mundo y del universo y de todo. Realmente no tenemos mucha idea de cómo es el mundo auténticamente hablando, o sea, realmente hablando. Tampoco tenemos mucha idea de cómo fue el pasado, fue mucho más diferente a lo que nosotros planteamos. Pero ¿para qué inventarse un pasado? ¿Para qué inventarse más misterios si ya con los que tenemos sobra? Eso sí hay que investigar, también esta gente dice que el verdadero imperio romano estuvo en Rusia, toda una serie de desastres. En este video vas a conocer realmente qué fueron los tártaros, porque hay en efecto documentos históricos reales que hablan del idioma tártaro, que hablan de los tártaros, una supuesta Tartaria. Todo eso lo voy a desmontar con evidencias fuertes, con pruebas fuertes fehacientes en este video. Obviamente yo estoy a favor de los grandes misterios, yo defiendo el misterio, pero el misterio real. ¿Entiendes? El misterio es real, no hay que inventarse nada. Vayamos por partes primero. ¿Qué fue el supuesto pueblo este de Tartaria? O sea, cuando se sigue el rastro de los tártaros, se llega a una tribu del noroeste de Mongolia hasta el siglo V más tardar. Entonces Mongolia es unida porque sí hubo un imperio grandísimo por este lugar donde ellos hablan. Mongolia fue unido por el gran Gengis Khan en el siglo XIII, para resumirle mucho la historia. Unió todas las tribus, entre ellas unió a los tártaros, que eran enemigos de él en un inicio. En fin, este hombre a grandes rasgos conquista toda Asia, a China. Es increíble lo que logró este hombre y su tribu con unas tácticas militares. Este tipo fue un genio completamente. El crack, el tanque, este era el tanque. De hecho, el imperio fue desde Corea hasta el río Danubio, fue pasando por el norte de la India, toda China se fue completo en esto, casi toda Rusia se fue en esta parte, pasando obviamente por Irak, por Irán, con una asombrosa cantidad de más de 100.000 millones de personas. Estamos hablando del siglo XIII bajo su mando. De hecho, mató tanta gente que se dice que hasta hizo un cambio climático, la tierra se enfrió un poco más, porque esta gente era terrible. 2 generaciones después de la muerte del gran Khan, del lobo azul, como se le decía, pues su imperio se dividió
básicamente en 4 kanatos, ya después se terminó de desmembrar. Uno en China, otro en Asia Central, otro por Irán, en el Oriente Próximo, que también cogió parte del norte de la India, y la famosa Horda de Oro, la cual es el 4º kanato más grande, que dominó hasta el siglo XV el sur de Rusia, Ucrania, Crimea, y hasta llegando a dominar de vez en cuando en sus correrías hasta Hungría y la actual Polonia, centro de Europa. De hecho, los tártaros de Crimea, muy importantes en esta historia, son descendientes de este gran imperio. Pero hay un detalle con los tártaros, reales. Los mongoles y los tártaros no construyeron una civilización porque era un pueblo nómada. Sí, tenía sus costumbres, tenía una proto-religión ahí, más bien animista, que los espíritus y tal. Pero, y esto es algo muy importante, no todos los pueblos tienen el lujo de tener una civilización grande, poderosa detrás, tener un imperio que se haya preocupado por construir una civilización. Lamentablemente no todos los pueblos, de hecho, muy pocos pueblos tienen el gran privilegio de formar parte de una gran civilización en toda regla. Los mongoles nunca lo hicieron, no tenían construcciones propias, eran tribus nómadas, no tenían un lenguaje escrito, en fin, una serie de cosas que hizo que al final se terminaran diluyendo. La mayoría se convirtió al Islam, otra parte se convirtió al cristianismo ortodoxo, otra se fundió simplemente con la población local. Volviendo al tema de Tartaria y esta gran civilización, si los tártaros reales no tenían una civilización, no la pudieron haber construido, ¿de dónde nos viene esto? Pues ahora vamos al meollo como tal. Tártaros como tal fue el nombre que le dieron en Europa Occidental, que sí tiene grandes civilizaciones muy sólidas construidas, tradición oral, escritura, arquitectura, etcétera, de la cual nosotros formamos parte. Pero ellos le llamaban a todo nómada que viniera de las estepas, le llamaban los tártaros, porque el tártaro viene de la palabra griega, el tártaro, que es el infierno. Entonces estos feroces guerreros, porque al no tener una civilización, al ser bárbaros, pues cometían las atrocidades más grandes imaginables con todos los pueblos habidos y por haber, sin ningún tipo de remordimiento, típico de algo que no tiene una civilización, no hay un cuadro de ética bien definido. Bueno, en fin, pues esta gente eran guerreros tan feroces que nada más podrían haber salido del propio infierno, del tártaro como tal. Este pueblo, el real, más allá de la leyenda, también se asentó al norte de la actual Turquía, el Imperio Otomano en aquel momento. O sea, fue absorbido por el Imperio Otomano por muchísimos años, la misma Crimea, el sur de Rusia, como les dije, que era gobernado por la Horda de Oro. Pero aquí están los rusos, que sí tienen una civilización fuerte, bien construida, sólida, que terminó de absorberlos a ellos, ¿no? Con un proceso natural de la historia y tal. Bueno, para que vean, les voy a poner un pequeño ejemplo de lo terribles que eran esta gente, y cuando esta gente desaparecían, acababan y arrasaban absolutamente con todo. Pues le pondré un ejemplo de la peste negra en el 1340. Pues bueno, esta gran pandemia, esta gran epidemia vino de Asia y se extendió precisamente en el asedio de la ciudad de Kafá en Crimea, que eran los genoveses que defendían esta ciudad, o los genoveses formaban parte de la defensa de esta ciudad, mejor dicho, que es la ciudad actual de Teodosia. Y ellos tuvieron una idea lindísima, genial, maravillosa. Cogieron los cuerpos de sus muertos, hablando de los mongoles, o sea, los tártaros en este caso, pues lo pusieron en catapultas y la lanzaron, los muertos. No tenían nada que hacer con estos muertos, había tremenda pestilencia, lanzaron dentro de la ciudad. Bueno, tomaron la ciudad efectivamente de Kafá. Los genoveses se fueron de ahí, expandiendo la gran epidemia desde Noruega hasta Egipto. Y bueno, vamos a ponerte otro ejemplo de quién eran de que le llamaban hasta los tártaros. El gran Timur el Cojo, uno de los grandes Khan conquistadores de su tiempo, mongol, pues también le llamaban tártaro. A todos los que lo seguían le llamaban tártaro. Todo lo que venía de Oriente le llamaban tártaro. Los idiomas raros, esos que escuchaban, le llamaban tártaro también. Era como un genérico. Entonces ya tenemos el origen del tártaro. Pero bueno, ¿cómo asociamos tártaro a una gran civilización? Ya les dije, la Horda de Oro, el sur de Rusia. Rusia sí es una civilización fuerte, grande, robusta. Y aquí venimos a Catalina II, Catalina la Grande, que ella nació en Alemania y se hizo zarina al casarse con Pedro III o Pedro el Grande. Bueno, Pedro se hizo llamar zar
La palabra zar es una derivación lingüística eslava de la palabra César, que simbolizaba emperador. Ellos intentaron, como todo gran imperio de su momento, intentó emular al gran imperio romano. Estas construcciones que estás viendo aquí, estas fotos que estás viendo aquí, pertenecen al neoclásico. El neoclásico fue un movimiento artístico, se puede decir que también con connotaciones políticas, porque no, obviamente, que tiraba para el gran pasado de, en este caso, Roma, Grecia, el gran pasado de la cultura occidental, tomarse ellos como continuadores de ese gran pasado universal, grande, magnificente. Entonces Catalina, al tomar Crimea y al quitárselo definitivamente del poder mongol, del poder de las tribus de las estepas centrales de Asia, de los tártaros en este caso, cuando decidió anexarse Crimea a su imperio, en el 1787 fue ella personalmente con una flota que pasó a la historia. Fue con 7 enormes galeras o barcos de la época decorados al estilo romano. Ahí se construyó una civilización con los pueblos tártaros ya absorbidos por un proceso histórico natural, absorbidos en esto. Las grandes construcciones estas que nos sorprenden a nosotros pues vienen realmente del imperio ruso. Zar viene de la palabra César, como expliqué. Entonces aquí ya vemos un nexo entre los tártaros, una gran civilización que los absorbió, y esta civilización con matices greco-latinos. Si no tienes mucho conocimiento, si eres un escéptico radical, si vas en contra de todo, dudas de todo, efectivamente lees en los libros de historia el idioma tártaro, lees en los libros de historia la civilización tártara, ves estas grandes fotos, te parece que eso fue todo, porque el neoclásico se extendió alrededor de todo el planeta. En América tenemos construcciones neoclásicas. Después, proceso natural al fin, histórico, vinieron otros procesos, otros estilos arquitectónicos. Hasta el monumental moderno se puede decir que tomó esto. Otros estilos arquitectónicos que fueron pasando, ¿no? Fueron dejando atrás a esto. En el próximo video te voy a mostrar este tipo de fotos, qué son, por qué no hay gente ahí, estas grandes construcciones de verdad las hicimos nosotros, cómo la hicimos, habían gigantes en ese tiempo, por qué la mayoría de estos lugares han desaparecido. Te voy a contar todo lo que hay detrás de estas fotografías, que son la principal prueba que ponen los que defienden la gran Tartaria. Dale like, suscríbete, activa la campanita, como siempre decimos, nos vemos la semana que viene, se acabó.